Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estoy muy contento de tener acá al escritor colombiano, cartagenero, Fernando Araújo Vélez. Fernando Araújo Vélez no solo es un periodista consolidado, director de cultura para el diario El Espectador, uno de los diarios más importantes del país, sino además es un escritor que ha recorrido pues las letras de este país, viendo también, compartiendo también la obra de otros escritores, releyendo y por supuesto mostrando un país diverso y un país lleno de complejidad. Muchas gracias, Fernando, por estar en esta entrevista. Buenas, muchas gracias a ti y a tu equipo por haberme invitado a esta bonita charla. Yo quiero empezar preguntándote por esta nueva novela, Aunque muera la izquierda. Pues es una historia muy interesante, pero quiero que tú nos cuentes de dónde surge esta novela y cuál fue tu interés qué te empujó a realmente hacer esta novela. Bueno, la idea surgió a comienzos del 2017, que se cumplían 100 años de la Revolución Rusa y pues quisimos hacer un especial de varias páginas en el periódico por esa fecha. Y pues para hacerlo me puse a leer sobre la Revolución Rusa y sus personajes y demás, y sobre Rusia y lo que vino después y lo que estaba antes, y en fin. Eh, pues admito que no tenía mayor conocimiento sobre lo que realmente había ocurrido en el colegio o en la universidad. Generalmente le dicen a uno, y en 1917 ocurrió una revolución eh, en Rusia y bla, 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 cosas muy, muy por encima. Me llamaba mucho la atención aquello de ocurrió como si fuera pues un aguacero. Y bueno, leyendo me encontré con una cantidad de personajes maravillosos y sus historias y una manera de enfrentar la vida y el amor muy distintos. Y entre esos personajes me encontré con una poeta que se llamaba Ana Akhmatova, de quien habíamos publicado alguna vez un pequeño texto de una colaboradora que se llama Tati Carrión, pero yo pues a Ana Akhmatova no la había leído ni nada por el estilo. Y supe su historia y dije, ay, qué bueno ponerla de protagonista en una novela, ya sea una novela sobre una poeta. Ya cuando me puse a escribir, pues obviamente pues ya no funcionó, o sea, no fui, se fue yendo para otro lado la historia fundamentalmente porque yo tampoco podía encontrar realmente la voz de una poeta, ¿no? Porque pues no sé qué es la poesía, la verdad, pero tampoco he escrito poemas de esos que son con versos y todo lo demás. Entonces encontré una gran dificultad y entonces pues obviamente pues dije, no, pues entre que la historia se fue para otro lado y este inconveniente de los poemas, pues se fueron dando una cantidad de sucesos y me propuse todos los días escribir una determinada cantidad de renglones, pasara lo que pasara, viernes, sábado, lunes, martes, miércoles, llegara como llegara después del periódico y demás. Y todos sabemos, como decía el poeta, que pues se hace camino al andar y se hace camino al escribir y las ideas van surgiendo. Y yo pues no me cansaré de decir que el mejor estado en el que uno puede estar es en estar en estado de escribir, porque uno todo el tiempo está observando cosas, detalles, percibiendo, el mundo es distinto, las personas son distintas, porque uno está buscando personajes, datos, historias, giros, colores, imágenes. Y bueno, pues ahí la fui escribiendo y pues salió esta semana. Pues es un placer de verdad, porque esto es también una especie de, pues una entrevista, no sé si es la primera entrevista que te hacen después de escribir esta novela o sobre la novela, pero pues es una felicidad también preguntarte. Escribir y al mismo tiempo editar, que es tu labor en el periódico El Espectador, al mismo tiempo de que estás pues con tu columna semanal y constantemente escribiendo artículos, revisando textos, ¿qué, cómo esa vida periodística influenció el libro y cómo el libro de alguna manera y tu novela está trazada también con ese contrapunto entre tu vida periodística?
Si algo he comprendido en la vida es que los límites y las fronteras las han puesto los humanos. O sea, yo no, yo realmente cada vez creo que todos esos límites y fronteras son una invención. Obviamente todo es humano, demasiado humano, como decía Nietzsche. No hay esa gran, para mí no hay esa gran división entre periodismo y literatura, ni entre literatura y el periodismo, ni entre los géneros, ni nada por el estilo, ni columna de opinión, crónica, reportaje, en fin, o sea, yo pienso que lo que importa pues es escribir y un buen texto. Dentro de la novela hay algunas escenas de la protagonista que está en una sala de redacción porque empieza a hacer prácticas ahí. Obviamente pues haber estado en muchas salas de redacción me ha enseñado a saber más o menos cómo son las salas de redacción, cómo son los personajes, que indudablemente también han ido cambiando con el tiempo. Y han cambiado mucho, el periodismo ha cambiado bastante, pero no deja de ser, digamos, como lo dice la protagonista, un disfraz de verdad, en muchos sentidos. Por eso hablo de los límites, o sea, qué es real y qué no es real. Hay sobre hechos reales que aparecen en los periódicos mucho más mentirosos que 100 años de soledad, por poner un ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué es 100 años de soledad? Una gran crónica, pero entonces resulta que es ficción porque la gota de sangre recorre una cantidad de kilómetros y García Márquez la describe, o porque Remedios vuela, o lo que sea. No sé, o sea, ¿en dónde empieza y en dónde termina la ficción? Realmente, dentro de los medios de comunicación, hay más mentiras que en toda la ficción que se ha escrito, pero nosotros lo creemos que es la verdad. En fin, todas estas son cuestiones que he ido pensando a lo largo del tiempo, y indudablemente pues se entrelaza la ficción con la realidad, la literatura con eso que llaman periodismo. O sea, para mí no hay periodismo, hay periodistas, y no hay literatura, hay escritores. Dentro de una sala de redacción también, y fue súper importante, pues digamos que fueron muy importantes las conversaciones, en los almuerzos, las discusiones, las peleas, la motivación, el estar preguntando, el tener a mano a una cantidad de personas y decirles, ¿usted qué opina de tal cuestión? O de aquella, en fin, todas esas cuestiones lo van nutriendo a uno, que en últimas todo está, digamos, al servicio de un texto, que se llame como se llame. O sea, no sé si será ficción. Obviamente que esta novela es una novela y es ficción porque los personajes pues no existieron, ni los hechos tampoco existieron, pero sí existieron. Y sí existen y siguen existiendo. O sea, todo es una mezcla de una cantidad de cuestiones entre realidad y fantasía. Y a mí todo eso me parece realmente muy, muy, muy bonito. Emilia y su papel, por supuesto. ¿De dónde surge Emilia? Y yo quiero también preguntarte, no solo por ella, sino sobre su contexto. ¿Cómo es el contexto de esta novela? ¿Cuál es el contexto político, social de la novela? El contexto de la novela es ese tiempo de finales de los 50 y plenos 60 y 70 y un poquito de los 80, en donde pues empezó a haber una cantidad de grupos que se hicieron para pelear contra lo instituido, para luchar contra lo de siempre, contra los mismos personajes, eh, eh, motivados en gran parte por el triunfo de la Revolución Cubana, por el Che, por Camilo Torres, en fin, por muchos movimientos también subversivos que se dieron en el mundo y en América del Sur. Y se crearon acá pues todas esas, o varias de esas agrupaciones. Y ella, Emilia, la protagonista, pues hace parte ya a los 18, 19, 20 años de una de estas facciones cuando entra a estudiar en la Nacional. Pero digamos que esa es consecuencia de una cantidad de cuestiones que van ocurriendo en su vida que para mí eran muy importantes, era muy importante plasmarlas, y es, todo se inicia con un pequeño detalle, en mi opinión. O sea, es de lo que habla Mishima, el escritor japonés, de la mirada original. Y quería que quedara claro que ella empieza a luchar y a ser ella y a buscar lo distinto y a darse cuenta de una cantidad de cuestiones, porque ve en un almacén de discos de aquellos años 64, no pasa por el estilo 65, la carátula de un disco de los Beatles. Y la carátula del disco de los Beatles, pues los Beatles están al lado de quiénes, de Pedro Vargas, de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de Carlos Gardel, de estos personajes que antes salían o que hacían los discos, que eran maravillosos indudablemente, pero que eran personajes de aquella época en blanco y negro, vestidos
muy seriamente, peinados muy seriamente. Llegan los Beatles, que tampoco es que al principio fueran el gran rompimiento, pues tenían una especie de flequillo, de capula, así como el que tienes tú, y ya está. Pero ya eso era una diferencia gigantesca con respecto a todo lo que se vivía. A ella le llama la atención esa carátula de los Beatles y luego empieza a buscar quién sabe de esos Beatles. Y resulta que quién sabe de esos Beatles. Pues un señor que se llamaba Don Martín Enciso, que era el señor distinto del barrio porque tenía el pelo un poquito largo y barba y tal, y ese señor sí que había oído a los Beatles y pues la invita y le pone unas canciones. Ella es una niñita, y ella se va enamorando obviamente de las canciones, de lo distinto, y empieza a buscar lo distinto, porque yo repito, o sea, lo importante es esa primera mirada, y la primera mirada, el primer amor, por poner un ejemplo, el primer amor en la vida, pues es la niñita a los 8 años, a los 9 años, en fin, es muy probable que después, durante todo el resto de la vida, no hagamos más que buscar en eso que llaman, en eso que llaman amor, a esa niña y todas las demás mujeres con las que estuvimos, por poner un ejemplo, ¿no? Y viceversa, los hombres para las mujeres y tal. Y lo mismo el arte, por eso siempre digo, o sea, lo importante es poner arte, lo importante es poner las cosas, lo importante es escribir, porque son las pequeñas imágenes y las pequeñas frases y las partes de una canción o de una película las que nos empiezan a marcar, y mientras más haya, pues más nos van a marcar. Emilia, claro, ¿cómo es para un escritor escribir sobre una mujer? Porque claro, yo a veces pienso, ¿te imaginas tú siendo ella? ¿Es como en primera persona o te imaginas contando la historia de ella? ¿Cómo funciona eso? Sí, está en primera persona y están, es como unos diarios, obviamente, que no son, como ella también lo explica, no son del día a día, porque no es que los escriba hoy, mañana, pasado mañana, etcétera, sino que los va escribiendo en la medida en que va teniendo tiempo, van ocurriendo una cantidad de cuestiones, pero es un diario de todas maneras, así el nombre no sea literal, está en primera persona. Es difícil, o sea, todo es difícil, pero no importa, o sea, toca observar, toca meterse en ese papel y decir, bueno, ¿cómo pensaría yo si fuera mujer, con toda esta cantidad de cuestiones que han ocurrido y que pueden ocurrir y en aquella época? O sea, hay una cantidad de ingredientes que realmente son un desafío bonito, ¿no? Decir, bueno, hagamos el personaje de una mujer ya en primera persona, que también pues hago aquí un paréntesis dentro de tantas discusiones que se dan. O sea, indudablemente creo que la primera persona es la más honesta de todas las voces. Porque es que en tercera, pues sí, tenemos un narrador omnisciente, ok, es omnisciente, es Dios, ¿no? En primera persona, pues obviamente cambian mucho las cosas y es la perspectiva de esa persona que está narrando la historia, y son sus pensamientos, y de alguna manera es limitado, porque esa persona tampoco va a saber qué es lo que está pensando la otra, ni nada por el estilo, en fin. No quiero decir defendiendo a esta generación, no, también es una generación de la que yo hago parte, así que yo también podría hablar desde mi lugar, pero si hay algo de lo político, ¿no? Yo he sentido, especialmente cuando uno lee escritores como tú, como Roberto Bolaño, de esa generación que quizás es un poco más tardía del boom y que le tocó vivir las dictaduras en Chile, la dictadura en Argentina, los golpes de Estado, la represión policial. En Colombia nunca hubo una dictadura, pero al mismo tiempo era una constante dictadura, porque era la dictadura de lo mismo. Y los militares indudablemente y siguen teniendo y han tenido un poder eh, pues descomunal en este conflicto de alguna manera. Y esa realidad, quizás, quiero que nos cuentes un poco de esa realidad política. ¿Cómo era tener 20 años, ver que los militares entraban a la Universidad Nacional, ver un gobierno como el de César Turbay, ver la toma del Palacio de Justicia? Pienso que todas esas realidades de la violencia tenían que también marcar a tu generación muy distinto. Quizás nosotros, los que nos hemos criado en las ciudades de esta generación, no hemos tenido una experiencia de un encuentro con la violencia y con la guerra y con la amenaza a la democracia, quizás, y eso nos ha vuelto un poco más inocentes. No sé qué piensas tú de eso. Nos marcó, obviamente, como todo nos marca, y nos marcó, en mi opinión, de una manera muy bonita, porque era fundamentalmente ellos y nosotros. O sea, era
el establecimiento con todas sus aristas y el resto, ¿cierto? Con algunas excepciones de, obviamente, de gente que pensaba como el establecimiento, ¿vale? Pero éramos el resto de la sociedad y el establecimiento, eran dos bandos, ¿no? Hoy hay 600 bandos, ¿no? Y cada uno trata de sacar partido dentro de su pequeño metro cuadrado. Antes era, pues, una cuestión de, ahí están las instituciones, ahí está, pues, lo que siempre ha sido de más de lo mismo, y de este lado estábamos nosotros que luchamos por derrumbar parte de todo eso, con todas las injusticias y toda la cantidad de cuestiones que ha habido. A mí me parece que era realmente emocionante cualquier reunión, cualquier ida a un bar, la universidad, todo eso. Era emocionante ver, no sé, como el espíritu de la gente, de la unión de la gente del lado de este bando, ¿cierto? Y el apoyo en muchas cosas, y todos terminamos apoyando de distintas maneras a muchos de estos grupos, por X o por Y, ¿no? Porque había, dentro de todo esto hay muchas funciones. Todo eso, pues obviamente, pues, que se terminó acabando con la globalización y con la nueva educación y con la supracontaminación del supracapitalismo, por llamarlo de alguna manera. Entonces cada vez hay más competencia, cada vez es más acendrado todo esto, cada vez es más tú eres realmente, o sea, ya hoy no es ellos y nosotros, sino como este contra este, contra este, contra este, contra este, porque cada uno es un enemigo potencial. ¿Por qué? Porque si el fin es el trabajo y tener un cargo, pues obviamente todo, y la competencia, ¿no? Y los premios y los clics y toda la cantidad de cuestiones, pues el que está al lado es un enemigo. O sea, cuando el 21 de noviembre pasado, pues todas estas marchas y todo eso, que algunas personas, pues obviamente que eran con absoluta honestidad, pero yo digo, y decía y sigo diciendo, empecemos por ser solidarios nosotros con el que trabaja al lado. Empecemos a ser solidarios nosotros con nuestros vecinos y bla, 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 ¿no? Ese es el primer paso, no salir allá a decir, oh, la solidaridad, pero ¿qué? Tenemos que empezar a transformarnos nosotros, que era lo que ocurría en esta época, y obviamente que había represión, y obviamente que le pedían a uno papeles y que lo mandaban a uno a los camiones, y pues a ciertos lugares de detención varias veces por cualquier cosa, y era pavoroso de alguna manera, pues encontrarse un personaje vestido de verde, porque eran realmente la arbitrariedad y eran el enemigo, y ante cualquier cosa, o sea, todo era posible o susceptible de ser, no sé, de ser, sí, para que lo llevaran a uno detenido, por cualquier cosa, ¿no? O sea, si uno llevaba un balón, incluso había cosas tan absurdas que me acuerdo en un balón, una vez uno de estos militares, y entonces agarra el balón y lo tira a ver para ver si había una bomba, a ver. Pues es también un poco un realismo mágico también, ¿no? Vivir esas dictaduras, porque de alguna manera era una dictadura no oficial, pero era una dictadura del poder y una dictadura en cierto sentido de un sector político. Yo quiero hablar de política y de la cultura y la política y cómo mirar a la cultura actual desde la política, pero para eso quiero leer una frase de tu novela que dice, abro comillas, hablando de los héroes, dices, héroes que se condecoraron a sí mismos o se inventaron sus hazañas, para los verdugos que ni siquiera sabían por qué mataban y a quién debían defender o qué defendían, y para los soldados que estaban en las mismas y que mataban porque uno de más arriba se los ordenaba. Y yo leo en esa frase la paradoja de la política, la paradoja del poder, y en esa paradoja que tú nos presentas un ataque directo y un ataque frontal a la guerra y un ataque al poder, no solo a la guerra, sino al poder. ¿Cómo es hoy la política? ¿Cómo leer la política desde la cultura? Me gustaría que nos compartieras de eso. Pues para empezar, los políticos también cambiaron un montón. O sea, digamos que lo peor que le pudo pasar a la política desde mi punto de vista, repito, como todo lo que estoy diciendo, es la profesionalización. Entonces yo creo que la mayoría de los políticos entendieron que podían ser profesionales de la política, que es como decir profesionales de la mentira y profesionales
del todo vale, porque en la política todo vale, ¿cierto? Cualquier cosa que se hace, la deslealtad, la puñalada por detrás, la mentira, la difamación, la zancadilla, etcétera, o sea, todo eso le dicen es política. Ah, bueno, entonces se terminaron todos los grandes valores. Pues sí, porque en aras de la política cualquier cosa puede ocurrir. Entonces hoy estamos viviendo la profesionalización de la política que proviene pues obviamente de nuestra cultura influida en un altísimo porcentaje por los Estados Unidos, en donde empezaron a profesionalizar todo y creímos que eso tenía que ser así. Y entonces somos profesionales de todo y somos especialistas en todo. Pues bueno, como hablábamos antes con respecto a los límites y las fronteras, por lo menos yo pues me opongo a todos esos profesionalismos y a todos esos límites. O sea, no creo que haya un escritor solamente de ficción. La ficción es realidad y la realidad es ficción, como decíamos antes. No puede haber un profesional de la política, porque el político también tiene que ser filósofo, como el juez también debería ser filósofo, y escritor, y pensador, y artista, y también obrero, y una cantidad de cuestiones. Antes los políticos pensaban más. ¿Por qué? Porque tenían más tiempo para leer, para conversar y demás, y no tenían en la cabeza esto de la profesionalización. Entonces tú vas y haces un curso y entonces ya eres político. O sea, ¿qué dicen los políticos de hoy? Yo vuelvo otra vez con lo que decíamos al principio. O sea, lo importante es la gran primera frase, la frase que hay que poner, las frases que hay que poner, los poemas, etcétera. Alguna vez a Pablo Neruda le preguntaron, ¿y para qué la poesía? Y entonces él contestó, bueno, yo no sé para qué la poesía, pero el Che Guevara llevaba un libro mío en su morral. ¿Qué hizo al Che Guevara ser el Che Guevara? Más allá de que estemos de acuerdo o no, eso es otra discusión. O sea, todos deberíamos estar de acuerdo con que fue un luchador y un idealista, listo. Pero ¿qué lo hizo ser el Che Guevara? Pues las lecturas, ¿cierto? Las conversaciones, también obviamente las injusticias que vio, lo que vio, el arte en las primeras momentos de su vida, que siguió haciéndolo y seguía leyendo y seguía escribiendo, y ahí están sus diarios y tal, y están los libros de Pablo Neruda. Si no están los libros de Pablo Neruda, que también tienen que ver con los versos de León Felipe o de Machado y bla, 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 pues seguramente no surge el Che Guevara como surgió, surgirá otro de otra manera, ¿cierto? Pero el arte es la primera piedra, el primer paso para construir una cantidad, o sea, para construir realmente la vida, para construir el mundo. O sea, yo no puedo creer en un político que no haya leído a Dostoyevsky, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque le falta entonces mucho de conocimiento de la condición humana. Es que estamos gobernando a seres humanos, no estamos gobernando números. No es 2 más 2 es 4, nunca 2 más 2 es 4 en una sociedad y en la política, pero hoy lo que importa son los votos. Antes lo que importaba era, no sé, tratar de solucionar la vida y el país o una cantidad de instituciones y de cuestiones. Y todo cambió para mí desde la profesionalización. Yo no creo en las especializaciones, ni en las profesionalizaciones, ni en nada por el estilo. Fernando, muchísimas gracias. Quiero invitarte si te gustaría leer una parte de tu novela y compartirnos, si la tienes a la mano, algún pedazo que quieras. ¿Listo? Vamos a leer. Bueno, esta es la historia de una coprotagonista, digamos, y cuenta. Me dijo que era tanta la pobreza y estaba tan acostumbrada a los pobres que ni siquiera sabía que no hubiera pobreza. Y un día en la tarde me relató, se escapó de una de las casas donde había vivido, siempre arrimada y arrumada, rodeada de 10 o 12 personas de todas las edades y de nombres que jamás se pudo aprender. Bajó de lo alto de un monte por las calles de tierra y huecos que había visto y pisado tantas veces, pasó por la tienda de don Eustorgio y levantó la mano para que no creyeran que se escapaba, como si a alguien le hubiera importado, me aclaraba. Y siguió bajando, seguida de 2 perros que solían buscarlo en las madrugadas cuando se despertaba, y empezaba a recoger agua de una quebrada en 2 baldes cuyas asas se le rompían la palma de las manos. Y luego cuando ayudaba con los desayunos de la prole que le tocara, caldos con 3 papas, unas tripas de pollo y una ramita de cilantro que alcanzaban para todos, y un poco también para los perros, uno blanco, con manchas cafés, y otro negro de orejas largas y trompa beige. Llegó a una carretera, se subió en un camión repleto de obreros, y se dejó llevar hasta que la hicieron bajar en una autopista que ella ni sabía que se llamara autopista. Niña, hasta acá llegamos, andando, le dijeron. Bueno, esa es cualquier página de
de la novela. No quiero, quiero despedirme invitando a todos los que nos ven, que, pues, que adquieran tu novela. Por supuesto, Sílaba es la editorial que la publica. Dejaremos el link y el correo. Y quiero que nos terminar con una reflexión también, y una reflexión sobre el periodismo, que quiero que tú hagas sobre el periodismo y para qué el periodismo. Vivimos un tiempo de chuzadas, un tiempo en que se cierran medios, en que se está atacando a la prensa libre, como muchas veces se ha atacado, pero quizás hoy también eh, se ha perdido un poco, no solamente, eh, no solamente el respeto, pero también como esa idea de para qué el periodismo, Fernando Araújo. A mí esas dos palabras me parecen fundamentales, esas que acabas de pronunciar, ¿para qué? Yo creo que cuando solucionamos el para qué, todos los cómo se van arreglando solos. Cuando solucionamos el para qué, tenemos una razón para levantarnos y para luchar y para seguir luchando y para luchar toda la vida, como decía Bertolt Brecht. ¿Para qué el periodismo? ¿Para qué escribir? ¿Para qué? Por lo menos en mi opinión, para abrirle ventanas a la gente y bombardearla con preguntas y preguntas y preguntas y que se responda a sí misma y que decida, pero pensando, siendo consciente. O sea, a mí poco me importa porque además no soy el dueño de nada, pero poco me importa si son verdes, rojos, amarillos, azules. Lo que me importa es que sean conscientes y que no se dejen llevar, ¿no? Por los discursos de los medios de comunicación, por poner un ejemplo, que cada vez tienen un para qué menos importante. El para qué hoy son los clics. El para qué antes era decir una verdad o contar una historia, así fuera mentira, pero esa era el objetivo de antes. Hoy son los clics, son las mediciones. Nos estamos dejando medir, por favor, pero ¿qué es esto? Cualquier medición va en contra de lo que es humano, pero nosotros somos felices con las mediciones y cada vez hay más aparatos para que nos midan. La calidad importa 5 y el para qué en el fondo también importa 5. O el para qué importante que es, hombre, hagamos que la gente piense, hagamos que la gente se desgarre, que la gente se pregunte, que la gente viva con el cuchillo en la garganta, que seamos todos subversivos en el buen sentido de la palabra, o sea, que estemos debajo de la versión oficial. Pero la versión oficial, ojo, la versión oficial no solamente del poder que ha estado siempre en el poder. La versión oficial, son muchas versiones oficiales que hay alrededor de esa versión oficial. Y nosotros muchas veces también hacemos parte de eso, pero nosotros somos responsables también de todo. Pero tenemos que ser conscientes de esto. ¿Cómo hacemos para ser conscientes de esto? Escribiendo, profundizando, clavándonos cuchillos realmente, desangrándonos. Yo sí creo, o sea, como decía Tolstoy, la tranquilidad es una bajeza moral. Una canción para finalizar esta entrevista, Fernando Araújo. Uy, son tantas las canciones, en la novela hay muchas canciones que cantaban y les daban mucha fuerza a ellos, porque las canciones cantadas dan fuerza, indudablemente. A mí por lo menos me dan fuerza en muchos momentos de la vida, cuando uno está bajito, como que se acuerda de una canción. Por ejemplo, hay una canción ahí de Víctor Heredia que decía, todavía cantamos, todavía soñamos, que la cantan cuando están en los peores momentos. Yo también la he cantado cuando estaba en los peores momentos, y hay muchas canciones que me han dejado pensando años, como las de Silvio Rodríguez, Quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad, por ejemplo. Las de Serrat, las de Sabina, las de los mismos Beatles, o sea... ¿Con cuál vamos a cerrar? ¿Cómo dices? ¿Con cuál nos despedimos? Yo sería bonito con esa, quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Bueno, Fernando Araújo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a todas y a todos por estar conectados con este episodio. Los invito a leer esta novela, la vamos a leer, la vamos a compartir y bueno, hasta un próximo episodio de Directo Arets. Muchas gracias, Fernando. Bueno, no, muchas gracias a ti, Diego, y a todo el equipo, y pues a todos los que estén viendo este programa. Les repetimos la frase, quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.